Hola hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por este día que nos ha permitido respirar, ver, caminar, recibir y sentir su presencia en medio nuestro. Agradecidos por su cuidado, por su protección y porque hasta aquí nos ha ayudado. Vamos a tener esta pequeña introducción antes de pasar a la clase bíblica o al estudio bíblico de esta noche. Vamos a orar. Dios de amor y de misericordia, venimos delante de ti postrados, sabiendo que tú tienes misericordia de nosotros. Gracias por el gran amor con el que tú nos has amado, Señor. Gracias por la muerte de tu Hijo Jesús, y porque gracias a ese sacrificio el velo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, y podemos hablar contigo y tener acceso directo a tu presencia, mi Dios. Pidiéndote en esta noche que tú permitas que podamos estar atentos a lo que tú tienes para decirnos, a lo que tú nos tienes para aprender más. Bendecimos la vida de Eric y te pedimos por él y por todo lo que tú estás haciendo y harás en su vida. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 13. Estaba yendo ayer un live en Instagram y leyeron este salmo, y qué bueno es nuestro Dios. Y este salmista, en este caso David, se llama plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Y vamos a leerlo y después hacer un comentario. Dice así el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El salmista al parecer estaba afligido y se estaba preguntando, ¿tú, de verdad, Señor, te olvidarás de mí? Y le dice en el versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Pero luego recuerda, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Estamos pasando por muchas cosas y ya es algo reiterativo que no necesariamente tengo que volver a repetir, pero sabemos que este ha sido un año difícil, un año de muchas aflicciones, pero el Señor nos ha hecho bien. El Señor ha estado con nosotros y nos ha dado más de lo que merecemos, porque nosotros lo que merecemos es la muerte, pero el Señor nos ha preservado, nos ha acompañado en este año, ha provisto lo que ha hecho falta y nos tiene de pie. Así que digamos como el salmista, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Oigamos esta alabanza y luego damos paso a nuestro hermano Eric, quien tiene la cuarta parte de este estudio bíblico. Al mirarte, lo que hiciste por mí, ya no hay duda, bueno eres tú. Tú te diste en la cruz al morir, sin medida, bueno eres tú. Confiaré en
en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Ya vacía esa tumba está, has vencido, bueno eres tú. Y en el trono, sobre todo tú estás, Rey de Reyes, bueno eres tú. Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y en mi caminar puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y en mi caminar puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos a una cuarta entrega de esta serie de estudios bíblicos con el título Construyendo sobre la Roca. Esta es la cuarta entrega, la parte 4, y se sitúa, como ha dicho el pastor, en el contexto del Sermón del Monte, y hemos estado viendo en las entregas pasadas el contexto que hay detrás y por qué el Señor pues decide hacer este sermón, que es su sermón principal, que es como él comienza su ministerio. Y vamos a estar viendo lo que sucede luego de que él habla sobre la sal y la luz. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos la gloria y la honra porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio en el que podemos estar estudiando tu palabra, entendiendo más y adentrándonos más, Señor, y sentando fundamentos, Señor, para lo que tú quieres hacer con nosotros, para ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Te presentamos todo lo que vamos a hablar y analizar. Úsame como tu instrumento, Señor. Úsame para llevar tu palabra y sobre todo prepara el terreno, prepara los corazones para que todos podamos aprender
entender y ser transformados por tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, confrontándonos, dándonos convicción de pecado, oh Señor, y haciendo todo lo necesario para allanar el camino de modo tal que podamos interiorizar y aplicar estos conceptos, aplicarlos a nuestras vidas, Señor, y poder bendecir a otros, Señor, poder entender lo que tú demandas, lo que tú requieres, lo que se requiere en esta vida cristiana, Señor, lo que viene siendo las enseñanzas de Jesús, la ley de Cristo, lo que Cristo vino a cumplir y lo que Cristo está hablándonos en su famoso llamado Sermón del Monte. Gracias, Señor, por este momento. Úsame, Señor, úsame de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Haciendo un repaso breve, en la última entrega, en la tercera entrega, veíamos sal y luz. Sal de la tierra y luz del mundo. Y ahí pues recopilábamos y concluíamos que Dios quiere y espera de nosotros, si nos quiere usar, que debemos ser sus instrumentos, ser instrumentos de Dios, que somos sal para el pacto que Dios hace con los demás, sazonamos la vida de otros con la palabra, somos luz con nuestras acciones, de la mano con lo que nosotros decimos, y todo lo que hacemos lo hacemos para que brille Jesucristo y Dios sea glorificado. Las otras entregas les invito a que puedan ver en YouTube las otras entregas anteriores para que pues puedan refrescar, pero esto fue lo último que vimos la vez pasada. Ahora quiero que analicemos, mis hermanos, lo que Jesús nos plantea, lo que plantea Mateo en el capítulo 5, en los versos del 17 al 20. Dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A esto, mis amados hermanos, es bueno y quiero que hagamos y veamos brevemente un análisis literario. Y en ese análisis literario se nos muestran 4 tipos de dichos en estos versos. Un dicho de he venido, un dicho legal, una sentencia de la ley santa y un dicho de entrada o apertura. Esos 4 dichos se ven en los 4 versos. En el verso 17 está el dicho de he venido. En el verso 18 hay un dicho legal. En el verso 19 hay una sentencia de la ley santa. Y en el verso 20 hay un dicho de entrada o apertura para el reino. Y es bueno que sepamos que ya había cierta tradición en la época y tendencias para redactar por los paralelos que se encuentran y se muestran al ser usados estas expresiones en los otros evangelios. Los versos 17 al 19 eran vistos como una unidad, o ya se tenía un cierto conocimiento, había un material, había cierto conocimiento que usaron los evangelistas, hay una fuente común por la cual los evangelistas
en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando escriben los evangelios, usan las expresiones y las palabras y la manera en que se está redactando. Hay un trasfondo de la tradición y la redacción detrás. La adición que hace Mateo la vemos en el verso 20 con el no entraréis, que hace una especie de resumen e introduce el bloque de los versos 21 al 48 de Mateo 5. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que en ninguna otra sección del Sermón del Monte el significado depende de la tradición y redacción. Es decir, en este pasaje, tanto desde los versos 17 al 20, que son necesarios entenderlos para poder entender los versos 21 al 48, en todo este tramo de Mateo 5, la tradición de la época, en la manera de cómo se escribía y cómo se transmitía oralmente, y la manera de redactar, son necesarios para entender el contexto por que se está escribiendo, y son necesarios específicamente para este tramo, porque como se está hablando ya de ley y de cumplimiento de la ley, ya esa parte técnica se necesita de esa tradición y redacción que no es tan necesaria para entender el resto, o por lo menos no se ve tanto en el resto del Sermón del Monte, pero sí se ve, y es específica de Mateo, de cómo por la audiencia que tuvo, que él usa la tradición de lo que se entendía del judaísmo y de los cristianos judaizantes o de trasfondo judío. Y esto, mis hermanos, es lo que lo hace a veces tan complejo este pasaje, que requiere, como les digo, entender la tradición y cómo Mateo usa la tradición que ya había a la hora de poder interpretar el pasaje y a la hora de hacérselas llegar a la gente que ya se escucharon de Jesucristo y tiene un trasfondo judío, tiene un trasfondo de la ley, para que ellos puedan entender que ahora el asunto cambió con Jesucristo. En el verso 17, en lo que tiene que ver, veamos un poco lo del no penséis, he venido a abrogar la ley o los profetas. En esta parte, en estas palabras, estos usos, estos verbos, aquí vemos que lo que podemos ver respecto de no penséis es un uso más de tradición y transmisión oral. Pero con el he venido, Mateo tiene un énfasis e interés con los verbos relacionados con la venida de Jesús y el envío. Es decir, Jesús vino y Jesús envía, que a su vez están alineados con la cristología que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y cristología es la parte de la teología que estudia lo que es la persona de Jesucristo, las doctrinas alrededor de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo como Mesías, es decir, todo lo que tiene que ver teológicamente con Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías. Y Jesucristo como Dios, la divinidad de Jesús. Abrogar en el griego clásico se refiere más a anular cuando la ley es el objeto. La frase ley y los profetas era común en el judaísmo y hace referencia a la escritura usada en los servicios de adoración. Las dos veces que Mateo ha usado esta expresión tienen un contexto legal. En la ocasión donde habla de las reglas de oro, que se ve en Mateo 7:12, y en el mandamiento del amor en Mateo 22:40, denotando una bisagra ética para toda la escritura judaica, es decir, para lo que se conoce como los profetas, lo que se conoce como el Pentateuco, todos los profetas, la ley, todo eso junto. Lo que le da la unión, lo que le da la base es, aunque no necesariamente esté
escrito en la ley, lo que los une es la ética que está como bisagra. La ley o los profetas es una forma de Mateo para decir ley y los profetas y manejarlos con asociación de ideas que quien leyera pudiera asociar. Ok, él dice la ley, pero está también hablando de toda la escritura en general, no solamente el Pentateuco, no solamente algo específico, sino toda la escritura del Antiguo Testamento, lo que se conocía en ese tiempo, para que pueda haber esa asociación y el lector pueda entender esa forma de redacción de que Jesús no solo vino a cumplir lo que se entendía por la ley en aquel tiempo, sino que se entienda de que todo lo que es escritura a nivel general, Jesús lo vino a cumplir. Y en el caso del mismo verso 17, con el verbo de cumplir, con esa palabra de cumplir, se usa 16 veces y 12 de esas tienen que ver directamente con el cumplimiento de las escrituras. Y este uso del Antiguo Testamento es fundacional para la cristología de Mateo, que percibe a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, que viene como cumplimiento de la promesa de Dios para su pueblo en los últimos tiempos. Mateo quiere demostrar que Jesús está en la línea profética, pero solo como el cumplimiento final de la promesa, el nuevo y capítulo final del plan redentor de Dios para la historia. Y este aspecto de redención se había perdido en el contexto legalista judío y del trasfondo de los cristianos judaizantes. Pero más que nada en el trasfondo judío y de la cultura judía se había perdido este aspecto redentor, este contexto. Y Mateo trata de rescatarlo. Y lo reenfoca. Mateo está reenfocando este aspecto de redención que ya se había perdido. La validez y continuidad de la ley ahora viene a ser parte del contexto amplio de la venida de Jesús como aquel que trae la nueva relación entre Dios y la humanidad que fue prometido en las Escrituras. El carácter normativo de la ley se mantiene en el escenario planteado por los versos 18 y 19, pero ahora está puesto en el panorama más abierto de Jesús en la era de la salvación y cumplimiento de las Escrituras. Todo este enfoque de Mateo demuestra que su énfasis al Jesús venir a cumplir las Escrituras es lo importante, más que la propia validez de la ley, que es lo que se encuentra en la tradición. Cuando vamos al verso 18, en la palabra de cierto os digo, y vemos también hasta que pasen el cielo y la tierra, y ni una jota ni una tilde, la fórmula introductoria de cierto os digo ocurre 50 veces en los evangelios sinópticos, y Mateo tiene la mayoría con 31, y sirve para darle la connotación de autoridad comparable con la frase profética, así dice el Señor, o así ha dicho Jehová. Y me parece que ya nuestro pastor, el reverendo Gerson de la Cruz, ha hecho referencia a esto. Es el paralelo, lo mismo que como decían los profetas cuando Dios hablaba. Lo único que ahora Jesús es el que está diciendo, de cierto os digo. Antes el profeta decía, así dice Jehová, pero ahora Jesús, como Dios, con la autoridad que tiene, dice, de cierto os digo. El uso de hasta que pasen el cielo y la tierra por Mateo es la manera de Mateo modificar la tradición para indicar que el ministerio de Jesús apunta a la consumación apocalíptica o consumación escatológica de los últimos tiempos. Por lo tanto,
Esta afirmación declara la validez de la ley que se extiende hasta el final de esta era. La J es la letra hebrea más pequeña y la tilde es la representación ornamental que se le agrega a algunas consonantes hebreas y ocurre en la literatura rabínica para representar el carácter indestructible de aún el detalle más minúsculo de la ley escrita. Cuando vemos entonces la parte de ahora pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí, al introducir esta cláusula escatológica, se plantea que en el verso 5:17, en el capítulo 5, verso 17, Jesús vino a cumplir la escritura. En el 5:18, la ley sigue vigente hasta que todo pase y sea cumplido, pero la ley deja de ser impuesta. Todo el que desee vivir acorde a la ley y aquellos que aún siguen bajo la ley en esta era, le sigue siendo válida. Pero Mateo apunta a que hay una nueva realidad para aquellos que reconozcan que Dios está obrando por medio de Jesús, el Mesías, cumpliendo su promesa a su pueblo y estableciendo una nueva relación entre Él y los suyos, que ya no está basada en mantener toda la ley. Aleluya y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Sin embargo, esta nueva relación que implica la presencia del señorío soberano de Dios en nuestras vidas, tiene corolarios éticos en nuestro trato con los demás, y eso se ilustra y lo veremos en otra entrega, en los versos 21 al 48, y también se ve y se ilustra en nuestra relación con Dios, que está en el resto del Sermón del Monte, desde Mateo 6, versos del 1 al capítulo 7, verso 12, que en otro momento también iremos viendo el Sermón del Monte en otras entregas. Estos corolarios éticos se anteponen por encima y en contraste con el entendimiento farisaico de la ley en el judaísmo, que era la suma de mandamientos y prohibiciones que uno debía observar para el reino venidero. Mateo no ve estos corolarios éticos como una exposición de cómo Jesús cumple la ley por medio de una nueva ley y una interpretación final, sino que el contenido de esos versos apunta a nuevas relaciones y una conducta indicativa del día de salvación, el cumplimiento de la promesa de Dios de un nuevo día en el ministerio de Jesús, como se plantea en el verso 17. Es decir, que como también nuestro pastor ha dicho con anterioridad, el Sermón del Monte y estos versos que se ven de una justicia mayor, o sea, Jesús cumple. Pero ahora Jesús lo que requiere, demanda y espera de nosotros es mayor, es mucho más que lo que los fariseos interpretaban y daban como mandamientos. La ley de Jesús y lo que Jesús nos plantea como su justicia y la justicia que a él ahora venir y cumplir y decir, ok, esto es lo que yo ahora espero porque a ustedes se les había dicho esto, pero ahora yo les digo esto. Es una expectativa mayor. Se espera de nosotros una conducta mucho mayor, mucho más santa, mucho más justa. En el verso 5:19 se habla del rango que uno tiene en el reino, y en el 5:20 se refiere a la cuestión de entrada en el reino. El rango presupone que ya se tiene la entrada en el reino, pero el requerimiento de entrada de una justicia mayor no era sinónimo de observar hasta el más pequeño de los mandamientos, por lo que se muestra en el uso de las conjunciones al uno leer el verso 20. Al explicar el impacto de la venida de Jesús en la ley, Mateo está más cerca a Pablo
cualquier otra figura del Nuevo Testamento. La diferencia significativa entre Mateo y Pablo, fuera de los géneros literarios, es la audiencia. Porque sabemos que Pablo tenía una audiencia predominantemente gentil y Mateo tenía una audiencia de cristianos de trasfondo judío. Por lo menos en voz, en lo que uno puede leer y ver, pues Mateo, aunque también tenía una población gentil, pero por lo que Mateo escribe y los detalles que da en su evangelio, tenía a cristianos de trasfondo judío. Y esa es la gran diferencia entre lo que Pablo escribe y lo que Mateo escribe, que Pablo escribe para gentiles, Mateo escribe para cristianos con un trasfondo judío. Ahora otra cosa, y es que el riesgo de decir que Jesús vino a cumplir las escrituras y que la validez de la ley está sustituida hasta que todo se haya cumplido, pudiera resultar en un libertinaje antinomiano. Y la antinomia o antinomianismo es antiley, o significa antiley, y se refiere, quiere decir tener una relación con Dios pero sin obedecerlo. Son la gente que rechazan toda la moralidad y todos los preceptos y reglas de una institución eclesial, o las reglas de la iglesia, o las reglas de una religión. Y en este caso entienden como que tienen una relación con el Señor, que pueden vivir sin que le dicten una ley moral. Y sabiendo que hay ese riesgo, uno pudiese concluir al asunto de que ya Jesucristo cumplió la ley, como que ya podemos vivir como nosotros querramos pensar. Se pudiese llegar a concluir que la ley ya no es vinculante. Pero en todo el Evangelio, Mateo cuidadosamente se resguarda de este extremismo por medio de la necesidad de hacer la voluntad de Dios, como podemos leer en Mateo 7:12 de la boca del mismo Jesús. Aún lo que se llama antítesis, que es los versos del 21-48, y es una antítesis porque contrasta a la interpretación y costumbre que tenían y lo que entendían los fariseos. Ahí se ve de los versos 21 al 48 que trascienden o sustituyen la ley que se conocía como una expresión de la voluntad de Dios para esta era, con una demanda o expectativa mayor de conducta. Es decir, la tradición de la ley, como la tradición rabínica y judaica, como la habían interpretado los fariseos, etc., ahora se sustituye por el enfoque que Mateo nos muestra que Jesús le da a la ley. Jesús ahora está interpretando y le está llevando un paso más allá, más profundo, de mayor compromiso. No es que simplemente se elimina, se borra y se le dice adiós a la ley, sino que ahora hay una interpretación y una demanda, un requerimiento mayor que se requiere de aquel que ha reconocido a Dios como su Señor y Salvador. En el 5:20 tenemos la introducción, como había mencionado al inicio. Hay un bloque que es el que viene después y se habla de la justicia mayor. Jesús requiere y demanda una justicia mayor a la de los fariseos y los escribas para entrar al reino, o como consecuencia. Mateo con esto hace cierre y realinea la tradición para implicar lo escatológico cristológico de la venida de Jesús y su ministerio como aspecto central del concepto de justicia. La justicia en este sentido contiene un entendimiento escatológico de nuestra relación ante Dios y ante los demás, así como de nuestra conducta. Por tanto, lo que vemos en los versos siguientes es una demanda y expectativa de nuestra conducta acorde a nuestra época, al tiempo de hoy, al tiempo de gracia, al tiempo de salvación, y lo que le podríamos llamar
ética del reino. La justicia necesaria para la entrada futura al reino consumado es tanto un regalo como un requerimiento que acompañó el ministerio de Jesús, que manifiesta la presencia del reino ahora. Las nuevas relaciones y la habilidad de vivir acorde a la voluntad de Dios, es decir, exhibir la justicia que se requiere en los versos de Mateo 5:21 al 6:18, son parte y un paquete de la presencia del señorío redentor de Dios, que se hace parte de la historia y el tiempo con la venida de Jesús. En una próxima entrega esperamos poder adentrarnos más a esa justicia mayor que está en el capítulo 5, los versos 21 al 48. Y pues luego de la oración vendrán las preguntas que la podrán hacer por la plataforma acostumbrada del Mentimeter. Oremos. Señor, te damos gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos confrontas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque Jesucristo vino a dar cumplimiento a la ley, porque Jesucristo está interpretando la ley, toda la ley, todo lo que está en el Antiguo Testamento, Señor, lo está interpretando a la luz de que Él era el que había de venir, y cómo toda la ley apunta a Él, y cómo todos sus mandamientos ahora Él los está interpretando para que nosotros, por lo que vemos de la bienaventuranza, se refleje en cómo nosotros vivimos y cómo eso impacta a nuestra relación con los demás. Señor, te pedimos que al nosotros relacionarnos más, al entender más los preceptos de Jesucristo, al intimar más con Jesucristo, esa nueva relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo, a nosotros dejar que Jesús gobierne, mande, obre, opere sobre nosotros, ese cambio, esa transformación, que eso se vea evidenciado, que Jesucristo brille por las relaciones que nosotros tengamos con nuestro Padre Celestial y con las nuevas relaciones que nosotros hagamos con los demás. Te pedimos que lo que vamos aprendiendo, lo que vamos a aprender, Señor, pueda verse reflejado en cómo nosotros hacemos discípulos, cómo nosotros nos relacionamos, qué hacemos, qué decimos, Señor. Oh Señor, que más allá de ser puramente legalistas para una gloria propia, Señor, podamos nosotros dejar que Jesús nos use, que gobierne su reino, su voluntad sobre nosotros, y que estemos abiertos a nosotros entender la nueva justicia en Cristo, que la justicia que se nos imputa a nosotros la podamos vivir, Señor, con tu ética, Señor, y abra nuestros corazones para nosotros poder entender en una próxima entrega esa ética del reino, que es una interpretación, la nueva interpretación de Cristo, o mejor dicho, no nueva, sino la interpretación real que se viene a entender por la gracia en Jesucristo de lo que estaba antes en la ley, de lo que se requería, Señor, y de lo que se nos requiere a nosotros en el nuevo nacimiento. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.